Bienvenidos al Latam Summit, el principal evento de la industria latina de espacios flexibles. Hoy es martes, 29 de junio, 18:15 Central Time, desde los estudios de Sharing S aquí en São Paulo. Bienvenido a todos. Hoy vamos a hablar de la evolución de los espacios flexibles en Latinoamérica. Muchas gracias a todos los invitados y a todos los asistentes. Pero antes de empezar, vamos a hablar de nuestros patrocinadores, que sin ellos nada de esto sería posible. Gracias a Piwa, nuestra plataforma oficial del evento. Sin ellos, nada de esto estaría sucediendo y que nos está suministrando experiencias memorables para conectarnos de manera remota. Gracias a Nexudus, que ayuda a gestionar operaciones, comunidades en coworking y espacios de trabajo flexibles desde el 2012, siendo una de las primeras dedicadas y especializadas en el segmento. Gracias a Corfo, que apoya el emprendimiento, la innovación y la competitividad, fortaleciendo además del capital humano y las capacidades tecnológicas en todo el territorio chileno. Y por último, gracias a Cobot, que proporciona todas las herramientas necesarias para que los espacios de coworking puedan crecer y prosperar junto a sus miembros. Gracias también a nuestros apoyadores, Coworkies, Coworking Brasil e EOS Offices, a nuestro media partner Outwork y a nuestra agency partner Doppio Design. Recordando, hoy el tema es la evolución de los espacios flexibles en Latinoamérica. Para este panel, nuestros invitados son Javier García Isa, mexicano, emprendedor y visionario. Junto con su hermano Adrián, fundó EOS Offices. En 12 años se ha convertido en la empresa líder en el país en espacios de coworking con más de 70,000 metros cuadrados y 40 centros. Ha ganado premios y reconocimiento internacional como una de las mejores oficinas del mundo para trabajar por su diseño, productividad y felicidad en el trabajo. Además de servir a empresas de prestigio nacional y global, inspiran e impulsan miles de nuevos emprendedores. Le encanta las caminatas y principalmente su ciudad, Monterrey y San Pedro Garza. Martín Frankel, Gran Martín, vive en una ciudad maravillosa, profesional de marketing, MBA, y tiene 10 años de experiencia progresiva en marketing de campo, ventas, gestión de cuentas y estrategias, todas siendo de Startup y Global Fortune 500. Actualmente es un conector activo y defensor del ecosistema emprendedor de Argentina, y lo hace en su calidad de fundador y managing partner de A3, la primera marca de coworking de Argentina y actual hub del ecosistema emprendedor de este país. Bruno Pereira es arquitecto y miembro del directorio ejecutivo en Sinergia, enfocado en el desarrollo de nuevos negocios, de la expansión del ecosistema que desarrolla Sinergia, con operaciones en torno al fenómeno del workspace, hospitality, alimentación, emprendimientos y la educación. Sinergia, además del coworking y el flex office, tiene bajo su paraguas hoteles, desarrolla co-livings y también trabaja con alimentación, educación y e-learning, donde tienen una vertente con Itaú Educacional, y donde está Sinergia Life, que son los gimnasios y una incubadora que hoy en día está orientada a proyectos con línea de sustentabilidad y educación. Entonces, ya que vamos a empezar a hablar de toda la evolución, y por eso invitamos a estos 3 expertos y que tienen los 3 principales espacios que, para nuestra opinión, acá de Colatán, son los ejes principales de Latinoamérica. Nuestra sugerencia, nuestro texto inicial es cuando tenemos que volver más allá atrás, cuando todo el coworking surgió. Y no estoy hablando de los business centers, estamos hablando realmente del coworking en su esencia. Y tenemos que pensar allá en Brad Newberg. Cuando allá en 2005 empezó el Sparrow Muse, que para muchos es el primer coworking del mundo.
Entonces, cuando empezó a trabajar allá atrás, ¿cómo eran los espacios? ¿Cómo eran los coworkings? Entonces, ¿será que él se esperaría a que en 2005, mirando allá atrás, sean como son hoy? Imaginemos las sillas, las mesas, los servicios incluidos y cómo son ahora. Los espacios flexibles de trabajo fueron evolucionando y agregando valor a sus clientes, pensando en todos los detalles, no solo operativos, pero desde su arquitectura, TI, design, ergonomía en sus sillas, suministradores y toda una cadena que también representa su marca. Hay un arquitecto holandés que dice una cosa que para nosotros es muy interesante. Un edificio tiene dos vidas, la que se imagina su creador y la vida que tiene, y no siempre son iguales. Entonces, por eso elegimos los tres expertos, líderes y pioneros en sus países, para esta, que para nosotros de Colatán es, sí, la principal ponencia de este evento para mostrar cómo es la evolución de los espacios flexibles de trabajo. Bienvenidos a todos. Gracias por aceptar esta invitación que para nosotros nos enorgullece mucho. Y quiero ya hacerle la misma pregunta a los tres. En 2005, 2010, y ahora imaginándose a todo eso, ¿ustedes se imaginarían que evolucionó tanto o que serían todos estos servicios que nosotros tenemos y que los espacios de ustedes tienen? Porque se imaginen, cuando se abrió IOS, cuando se abrió Área 3 o cuando se abrió Sinergia, ustedes tenían todos estos servicios, tenían todos estos, no el paraguas, pero uno tiene una especialidad, el otro tiene otra, fueron agregando los pocos, pero se imaginaban toda esta evolución. Tú estás arriba y encima, Javi, por favor, empieza. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Estás muteado. Ahí. Hola Martín, Bruno, ¿cómo están? Buenas tardes. Matías, muchísimas gracias, qué bonita introducción. Me siento muy honrado de estar hoy aquí. La evolución del cowork no la conozco a detalle y me va a dar mucho gusto escucharla porque seguramente Matías, Bruno, Martín saben más que yo del tema. Nosotros empezamos IOS Offices en 2007 y definitivamente no teníamos contemplado toda la gama de servicios que hoy en día ofrecemos. Para darte una idea, hoy en día tenemos 2 cafeterías Starbucks adentro de nuestros coworks. Tenemos una unidad de negocio que se llama BizBar, que es básicamente un bar adentro de la oficina para que los socios que quieran consumir un café de especialidad, tomar algo de fruta o inclusive alguna bebida alcohólica lo pueda hacer. Entonces sí han evolucionado bastante en estos últimos 10, 15 años y creo que seguirán evolucionando. Siempre que mantengamos una visión de a quién IOS nos gusta utilizar, a mí me gusta decir y hacerlo realidad, que mi mejor manual de operaciones es escuchar a mi miembro, escuchar a mi socio. Y eso es lo que hacemos, vamos viendo cuáles son las nuevas tendencias, qué gusta y tratamos de incorporarlo al día a día, a la rutina y que sea parte de su solución para trabajar. Martín, por favor. Bueno, Matías, de nuevo, gracias por haberme invitado. Un gusto, Javier, Bruno, estar y compartir acá el panel con ustedes. A ver, yo empecé Área 3 en 2008, acá en Buenos Aires, y tenía como norte generar el lugar ideal que yo quisiera ir a trabajar cada día. Y eso sigue siendo un poco el norte, pero también, como dijo Javier, escuchando y estando muy, muy de cerca de los miembros, que a su vez también van evolucionando, ¿no? En estos últimos 10, 12 años, como hablabas, Matías, el Spiral Muse más que nada apuntaba al emprendedor,
al freelancer, al profesional independiente en Estados Unidos, que estaba aislado, estaba solo y se juntaban para trabajar juntos, pero cada uno en lo suyo. Venimos al día de hoy, 2021, en medio de una pandemia, y mirando hacia el futuro, y creo que todos estaríamos de acuerdo que el universo de posibles miembros para un coworking creció de forma abismal, ¿no? La torta total ha crecido de forma increíble. Seguramente que en Spiral Muse en el 2005-2006 jamás se imaginaban de clientes corporativos. Realmente apuntaban a otro sector, a otro segmento. Así que parte de la evolución de cada uno de nosotros tiene que ver también con estar cerca de quién es nuestra audiencia, a quién queremos apelar y qué busca esa gente hoy. Y esa historia se está escribiendo día a día, ¿no? Con los backed office plans de cada empresa, en cada mercado. Ahora todos estamos pensando en híbrido. ¿Qué es híbrido? ¿Y cómo impacta a cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos complementar a estos sistemas híbridos? Que cada empresa va a tener su versión. Pero creo que como industria estamos nosotros ahí para dar esa flexibilidad que siempre caracterizó a los coworkings y los flexible offices. Perfecto. Bruno, por favor, bienvenido. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias, obviamente, por la invitación a formar parte. Es un gusto para mí, Javier y Martín, compartir con ustedes. Muy interesante ambos comentarios. Incluso me parece que son buenos puntapiés como para poder complementar o tratar de complementar acá en el tercer lugar, ver cómo tiro algún dato más a esta conversación. Yo creo que todo empieza en cualquier evolución por esa escucha que decía Javier. O sea, creo que tratar de identificar de repente en algún esfuerzo aislado 1, 2, 3, 10 parámetros que sean responsables de esta transformación o de esta evolución, puedes concluir, como quien dice, en una visión bastante parcial del asunto. Los cambios en lugares donde suceden determinadas dinámicas, en principal lugar, tienen que ver con la forma en la que las dinámicas cambian. Las dinámicas evolucionan, que se definen. Nosotros tenemos una dinámica muy particular desde el comienzo que tiene que ver con el trabajo. El tema es cómo ha cambiado incluso esta dinámica de ir a trabajar, cómo se transforma en un lugar en donde de repente empiezan a convivir muchas dinámicas diferentes. De hecho, cada vez son más las dinámicas que le cargamos a este tipo de espacios, a los espacios de trabajo, a los espacios de cowork, a los espacios corporativos. Cada vez nos sometemos a más tensiones a nivel, como decimos en la arquitectura, programáticos, ¿no? De uso. Cuando todo empezó, en aquellos antecedentes que ustedes nombraban, el lugar de trabajo, o antes todavía si quieren, vayamos al origen de los lugares de trabajo, la gente iba únicamente a trabajar. El lugar de trabajo era un lugar a donde la gente iba a trabajar y se iba a la casa. Entonces el espacio obviamente que respondía a eso. En la medida en la que le pedimos más y más a estos espacios, el propio espacio tiene que actualizarse, tiene que seguir estando a la altura de lo que se le demanda de alguna forma. Hoy en día estar a la altura requiere contemplar todas esas infinitas, si se quiere, dinámicas, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las metodologías, con los estatus que está teniendo la sociedad, obviamente que con lo político, con todo lo que sucede a nivel de tendencias. Entonces, si de alguna forma tengo que responder a qué es lo que ha llevado a esta evolución, yo diría que es la necesidad de que los espacios sean, como me gusta decir a mí, un paisaje en el que determinadas cosas sucedan. Incluso a veces me gusta verlo como algo parecido a lo que es la naturaleza en sí misma, en donde hay plantas y hay animales que solo ves en algunos paisajes o en algunos climas, ¿no? Esa misma línea trasladada a lo que nos dedicamos nosotros hace que los espacios que hacemos y las operaciones que les ponemos encima construyan un paisaje. Y por lo tanto ese paisaje que construimos termina definiendo las cosas y las cosas que pasan y que no pasan. Entonces, en ese sentido creo que la evolución ha sido en gran parte por eso que decía Javier al principio, que tiene que ver con escuchar al mercado, con escuchar a la tendencia y con ir dando respuesta en función de cada coyuntura. Pero, Bruno, quédate ahí, porque voy a seguir, porque vos me estás mirando con una mirada de arquitecto, más con una cosa más viva, con esta parte de arquitectura. Uh-huh. Y Martín nos respondió con una cosa: a mí me gustaría un lugar que yo fuera a trabajar. Y ahí Javier respondió con una parte de: nosotros escuchamos a nuestros socios. Yo particularmente, yo conozco
a los dos espacios. Y yo te voy a ser muy sincero, yo viviría en los dos espacios. No es que yo iría a trabajar, yo viviría en esos dos espacios. Pero la pregunta es un poquito más allá. Cuando uno va a montarlo, ¿qué es que lleva a la persona? ¿Es nada más ese sentimiento de voy a escuchar o voy a seguir mis gustos? ¿O qué? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo supongo que en el origen de por qué estamos en este tipo de negocios, si se quiere, o en este tipo de emprendimientos, capaz que mi posición es un poco diferente a lo que pueden ser la de Javier y la de Martín. En mi caso, comentábamos un poco en la previa contigo, yo estoy hace relativamente poco formando parte como quien dice, formal de la organización. Mi vínculo en realidad con la empresa es muy anterior, pero no desde adentro, ¿no? Mi vínculo con Sinergia empieza cuando justamente ejercía ese rol de arquitecto en un estudio que fundamos en su momento con 3 amigos. Y ese estudio, en realidad, lo que me permitió fue un acercamiento bastante divertido a lo que es la materia del coworking, la materia de los espacios de trabajo, porque lo que hicimos fue participar de lo que fue la transición y la expansión de un modelo corporativo que era el que tenía Sinergia propuesto, y cómo eso en realidad se trató de llevar a las grandes ligas, como quien dice. Siendo ese estudio de arquitectura o formando parte de ese estudio y de los procesos que hicieron que se terminen materializando diferentes espacios, el desafío fue entender, justamente, fue escuchar. El abordaje arquitectónico de las cosas, en esa inquietud que vos me planteabas al principio de esa mirada arquitectónica, lo que tiene es que enriquece mucho los procesos en cuanto a la interpretación. Los arquitectos tendemos a querer entender por qué funcionan las cosas, y yo estoy convencido de que la buena arquitectura es aquella que no solamente contempla parámetros académicos o de diseño, sino que en realidad es la que responde a una necesidad, es la que construye justamente este tipo de paisajes. En nuestro caso, bastante particular y tiene un uso muy definido, pero sí será vasta la obra arquitectónica que te permite incluso tener diferentes modos y diferentes caminos para abordar. Nosotros empezamos con todo esto en el año 2016. Yo apenas hacía un año que me había graduado de arquitecto. Me acuerdo que estábamos con los muchachos, teníamos 24 años, y en ese marco vino Sinergia y nos propuso hacer miles y miles de metros cuadrados de espacio de trabajo, lo que obviamente nos resultaba como una montaña rusa de diferentes tipos de sensaciones. Y yo creo que siempre que se da un desafío de ese tipo, uno piensa que en gran parte no está preparado, pero termina encontrando una forma de convencerse de que es por ahí, ¿no? Hay algo que a uno como que lo seduce. Y creo que eso que de repente a nosotros nos sedujo para formar parte de todo este proceso, cuando empecé a formar ese vínculo que hoy en día tengo con Sinergia más desde adentro, es el mismo que llevó a los fundadores de Sinergia a desarrollar todo esto, ¿no? Esta pregunta que vos me decías, ¿de dónde sale todo esto? ¿Por qué uno lo hace? Si es simplemente para dar un servicio, o si tiene más que ver con algo a nivel de propósito, como proponía Martín, que sea crear el mejor lugar donde uno trabajaría, ¿no? El mejor lugar para uno para ir a trabajar. Yo creo que en el caso de Sinergia fue simplemente el hecho de identificar una necesidad y tratar de dar respuesta de forma innovadora, creativa y con un propósito por detrás, ¿no? Sinergia, bueno, capaz que al igual que Área 3, como les decía de Martín, pionero en Uruguay en todo esto. Hay experimentos a nivel mundial, pero todos los que estamos acá, que más o menos sabemos lo que es desarrollar algún tipo de producto o de servicio en Latinoamérica, sabe que hay un ejercicio muy grande de lo que es la contextualización de ese producto. No es tomar una idea y simplemente aplicarla en un mercado. Son mercados con culturas muy específicas, con dinámicas bien específicas. Hoy en día lo que está sucediendo en torno a la aplicación de estos conceptos de economía colaborativa son muy auspiciosos hasta para solucionar problemas macro, ¿no? Problemas más grandes que nos trascienden incluso en nuestros propios negocios, pero obviamente que para llegar a eso y para que eso sea necesario, va a seguir siendo necesario, obviamente, que todas estas pequeñas pruebas que son las que hacemos se den, ¿no? Para aprender, para perfeccionarlas. Y creo que de alguna forma lo que llevó a todo esto tiene que ver con eso, con identificarse una idea que hace sentido, llevarla adelante según un propósito, con oportunidad para la innovación, para la creatividad, la construcción de equipo, la generación de un cambio. El propósito de Sinergia, haciendo capaz que la extrapolación a eso que decía Martín, tiene que ver con inspirar un estilo de vida pleno.
con inspirar un estilo de vida saludable y consciente del presente, que nos permita crear nuestra propia versión o simplemente ayudar a que cada uno pueda construir la que quiera. Solo haciendo acá, ya que agarraste el ejemplo de Martín y agarró, creo que fueron tres palabras principales. Él dijo la necesidad, la innovación creo que las dos principales, la necesidad y la innovación. Cuando, me acuerdo en una visita, que fue cuando te conocimos, que fue en un Juicy acá en São Paulo, que fue la primera vez que nos conocimos, y yo me quedé maravillado con todo un proyecto. Y ahí fue cuando empezamos a charlar un poco más. Y ahí empecé a ver que tenías toda la parte de Google Campus, que tenías toda la parte de Wayra, y ahí empecé a estudiar un poco más todo el sistema startupero, como decimos acá en Brasil, un mundo startupero. Y todo caía encima de Área 3. Entonces, creo que hablar de toda necesidad, innovación, y ahí va un poco también, creo que un poco va de la persona, y corregime si estoy errado, porque ahí caemos de nuevo en lo que estamos en este panel, es la innovación y es la evolución de los centros. Pusiste todo adentro de un local. ¿Eso tuvo un propósito o eso fue evolucionando con el tiempo, Martín? A ver, ambas. Tuvo un propósito que evolucionó en el tiempo, ¿no? A ver, entonces, un poco tiene que ver, como dijiste, de mi historia y quién soy yo. A mí me encanta conectar gente. Siempre fui como un conector nato desde que hacía fiestas en la secundaria en mi casa, que yo era amigo de distintos grupos en mi secundaria, de los que jugaban fútbol, los chicos inteligentes, los distintos grupos. Yo era como medio un punto neurálgico. Entonces, cuando había una fiesta en mi casa, yo invitaba a todos los distintos grupos que normalmente no se veían y no se cruzaban. Y yo hago un poco lo mismo en Área 3. Y desde que empecé Área 3, siempre quise generar valor mediante la comunidad, ¿no? Este concepto tan etéreo de comunidad que toda marca hoy en el planeta quiere convencerte que te suma algún valor, participar en la comunidad de lo que sea. Desde Área 3 buscamos realmente que eso se materialice en valor concreto. Entonces, eso lo hacemos de distintas formas, pero respondiendo un poco a tu pregunta, el objetivo del edificio que abrimos en Buenos Aires junto a mis socios en 2016, que a su vez mis socios se diseñó y lo construyeron a propósito con el objetivo de generar el hub del ecosistema en Buenos Aires. Entonces, ahí el objetivo era tener una densidad humana de todos los distintos stakeholders posibles, complementarios, como comentaste, desde Wayra, Google for Startups de primera línea, empresas corporativas, corporate partners, todos en un mismo lugar. Dentro de esos 4.000 metros que tenemos acá en Palermo, y generar situaciones para que haya colisiones, que se junten, que se encuentren en la barra gente de Wayra con gente de Google, con gente de Spotify, que se den esas charlas que llevan a la innovación, o por lo menos que llevan a un día grato con un buen café que alguien me inspiró alguna idea, como mínimo, y de ahí para arriba. Pero tienes que tener toda esa gente en el mismo lugar para que eso se dé. Y eso fue un poco el objetivo de lo que creamos ahí en Área 3 El Salvador, y lo que seguimos buscando hacer. Lo último en la vida que quisiera hacer es un Facilities Manager. Y siento que en muchos aspectos, muchos coworkings terminaron siendo eso. Son espacios físicos a donde se provee un servicio de internet, de limpieza, con poca inversión o nula inversión, pero que muchas veces falta como un poco el espíritu de la colaboración. Y yo entiendo que por eso nació el coworking. Justamente ahí está en la palabra, el co, la colaboración, de compartir. Y bueno, para nosotros en Área 3 realmente es fundamental ese aspecto. Interesante, y creo que voy un poco más allá haciendo una pregunta a Javier, que va un poco en el sentido de lo que le dice a Martín.
Sinergia habló que tiene toda esta gama de servicios. Yo me gusta mucho del mundo que vive toda la parte de Área 3. Pero yo conozco por lo menos 5 o 6 de ahí, de ellos. Me encanta toda la parte de servicios, toda la parte de eventos, pero hay una parte que yo por lo menos veo un montón de Javier, pero nunca se habla de los que ustedes tienen de la parte 1, de la parte social. Ustedes tienen, por ejemplo, la carrera de 5 o de 10K que ustedes hacen, todo lo que se junta, se hace donaciones. Ustedes tienen, si no me engaño, se llama el Día del Vino, donde ustedes juntan todos sus socios para hacer la parte de plantaciones, no me engaño en cuál sierra es. Y ustedes también tienen toda la parte de un Angel Fund ahí adentro, que es igual, básicamente igual, toda la parte de ayuda para todas las startups ahí. Entonces, ¿cómo es toda esta parte de ellos con la parte de startups para incluirla a toda esta comunidad? Porque ahí voy un poco más allá, porque Martín hace eso junto con toda su comunidad. Ellos agarran todo eso en un programa que, si no me engaño, empieza ahora a comienzo de julio y termina el 31 de julio, si no me engaño, que es la convocatoria. Tiene la carrera, toda una parte social. Correcto. Y cierra con toda su comunidad. ¿Cómo es todo eso? Correcto, Matías. Hacemos muchísimas cosas. En verdad, el trabajo aquí en IOS ha sido muy divertido y esto me recuerda algo que acaban de mencionar mis compañeros de panel hace unos momentos. Antes veníamos a la oficina básicamente a trabajar y hacer algo diferente a ello era inclusive mal visto. Hoy en día buscamos que nuestra comunidad quiera venir a la oficina por gusto, no por obligación, con necesidad, con flojera. Y por eso hemos querido hacer que cambiar la connotación de la palabra trabajo, en donde la gente se despierte un lunes en la mañana y diga, qué padre, voy a ir a trabajar. Y cuidan su actitud, o sea, cambia la actitud, cambia el arreglo personal, así como cuando un niño se viste de algún personaje o alguna niña se viste de princesa, pues ese día ella piensa que es esa princesa. Así hemos tratado que nuestros socios vengan a trabajar en ese canal de conectar. Decía Martín, yo siempre he querido conectar gente, que vengan en ese canal de conectar, que vengan a un lugar en el que, como tú dijiste, Matías, aquí me gustaría vivir, que no nada más vengan a trabajar, que vengan a colaborar, porque bien lo dijeron, Colatam, Coworking, pues viene de colaborar. Y sí, efectivamente hacemos un montón de cosas bien interesantes que ni yo me la creo, han ido naciendo una tras otra. Primero, hicimos, bueno, no primero porque ya no sé en qué orden, pero recuerdo hace algunos años que hicimos un espacio para México, así se llama el programa. Y siempre hemos tratado de apoyar, como todos, a la comunidad emprendedora y quisimos, la idea fue, vamos a regalarle espacio de trabajo a los mejores proyectos de emprendimiento que encontremos. Entonces creamos un espacio para México e hicimos un concurso hace 4 años. Nos cayeron varios proyectos de emprendimiento, 40, 50, 60, y a los ganadores les regalamos un espacio para trabajar. Algunas de estas empresas ya son muy grandes, han sido fondeadas fuertemente y se han ido desarrollando. El año que entra lo hicimos un poquito más formal y así sucesivamente. Cada año recibimos alrededor de 150, 160 proyectos de emprendimiento y el ganador se lleva el uso de oficina por un año sin costo. Puede venir aquí al Cowork. Ahora, cuando estamos haciendo eso, nos damos cuenta que el beneficio de la oficina o del lugar para trabajar es una parte del beneficio. Nos damos cuenta que los jueces, a los que invitamos a ser jueces, que son terceras partes, porque ellos offices, pues no somos ninguna eminencia como para nosotros decir quién es el mejor programa de emprendimiento, sino que
pedimos a jueces terceros, externos, que nos ayuden a hacer estas evaluaciones. ¿Y quiénes son estos jueces? Pues son directores de aceleradoras, académicos, inversionistas, emprendedores. Entonces hacemos un grupo de jueces y nos dimos cuenta que estos jueces y la gente que participaba en este proceso de un espacio para México, aun y cuando no hubiera llegado ni siquiera a los primeros 10 lugares, ya tenían nuevos contactos, nuevas relaciones, nuevos inversionistas. Es decir, nuestros jueces se convertían en mentores y en inversionistas de los programas de emprendimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Fue abrir esta convocatoria y creamos, como bien dices, el Fondo Ángel. Creamos un Fondo Ángel, invitamos a la comunidad IOS a invertir y es algo reciente de meses, ¿verdad? Todavía está tomando forma. Entonces, nuestros miembros de IOS, que son algunos de ellos inversionistas o tienen interés en invertir, nos juntamos a través de una empresa formal que se llama Angel Fund, y creamos un fondo exclusivo para ellos y está en cierta manera conectado a un espacio para México. ¿Qué es lo que hacemos los coworks? Colaborar. Juntamos al emprendedor con el inversionista. Ya vienen aquí todos los días. Simplemente estamos creando la estructura para que el inversionista que anda buscando maximizar su rendimiento y expandirse un poco, pues pueda conocer y contactar a esta misma persona que viene aquí todos los días, que trae un sueño, una ilusión y anda buscando capital y mentoría para poder desarrollar su sueño. Y bueno, para no extenderme demasiado, sí, tenemos 10 años organizando una carrera deportiva de 5 y 10 kilómetros. Hasta antes de la pandemia ya se organizaba en 3 ciudades, Guadalajara, México y Monterrey. El año pasado la hicimos virtual, tuvimos corredores en 20 países del mundo. Y este año no sabemos qué va a pasar porque todavía no tenemos permiso de nuestras autoridades para hacer nuestra carrera tradicional. Entonces vamos a hacer una carrera híbrida. Y cuando me preguntan qué es una carrera híbrida, les contesto, no sé. Entonces, a ver cómo nos sale. Ya tenemos algunos cientos de inscritos. Por favor, Matías, Martín, Bruno, inscríbanse a la carrera ellos, ayúdenos a promoverla. Algunos van a correr en casa, otros nos vamos a juntar a correr en números de 50, de 100, de 200, en cerca de un IOS, cuando antes nos juntábamos a correr 3,000, ¿verdad? Entonces, pues sí ha sido un cambio y nos hemos estado adaptando al cambio. Creo que también hacemos el Día del Pino. Me puedo seguir extendiendo. A mí me gusta reforestar desde que soy joven y sí, efectivamente, juntamos a una masa de socios, hacemos campañas para ir a recolectar semillas, para sembrar, que incluye pues hacer el pozo, plantar, para germinar, para hacer actividades diferentes en el vivero. Y es una actividad muy querida y este año ha sido una actividad muy especial porque aquí en el norte de México hubo un incendio muy fuerte que duró más de 2 semanas, que mató más de 50 millones de árboles, 16,000 hectáreas, uno de los incendios más grandes que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces hay mucha sensibilidad por parte de la población respecto a nuestros bosques y pues hoy más que nunca hay voluntarios. Tenemos más de 200 voluntarios inscritos en nuestros programas de reforestación que están todo el tiempo insistiendo que quieren seguir participando, que quieren dedicar más. Inclusive algunos de ellos simplemente hacen donativo, hacen algún donativo y con ese dinero nosotros podemos, con la ayuda de ejidatarios, ir a sembrar cada vez más árboles y pues tratar de darle una oportunidad a los pinos que tienen pues muchas adversidades por las cuales sufrir, desde el ganado, la agricultura, los incendios y muchas otras cosas que hacemos los humanos. Y una disculpa que me extendí tanto, pero son temas que me apasionan. No, y mira, y te doy una idea. Si querés venir a las zonas acá, que tenemos un montón de lugares que están necesitando de árboles. Entonces, si falta lugar, tenemos sobrando acá en Brasil. Entonces, lugar acá lo que tenemos para sembrar. Sí, es impresionante las selvas que tenemos por allá en el sur de América Latina. Y
por ahí he oído comentarios, ¿verdad? Que los incendios son naturales. El paso del humano en la Tierra ha hecho que todos estos fenómenos que son naturales se hagan de una manera un poquito más intensa. Entonces, hacemos más incendios, matamos más pescados, y etcétera. Y es todo un círculo en donde sí nos estamos consumiendo más allá del punto sustentable nuestros recursos naturales. Entonces, los que podemos hacer algo por darles una oportunidad a los pinos de tener así una competencia un poquito más justa, pues es lo que estamos tratando de hacer. Felicitaciones para este tipo de acción, que la verdad, si todos hiciéramos un poquito, creo que el mundo sería muy diferente. Felicitaciones por este tipo de acción. Y tenemos Gracias. una pregunta acá que creo que es clave para todos, ¿no? Porque dice acá, para tener éxito necesito ofrecer todo esto que ustedes tienen. Y voy más allá, porque en los espacios tenemos aceleradora, cafetería, gimnasio, hotelería, consultoría. ¿Es necesario todo esto? Y nosotros siempre recibimos un montón de todo este proceso que estamos haciendo, el evento. Nosotros conversamos por lo menos con entre 200, 250 dueños de coworking, ¿no? En todo este proceso. Y recibimos, estoy así, no sé cómo levantar en la oficina, todo eso. Y nosotros dimos algunas sugerencias, intentamos hacer algunas parcerías con algunos espacios y a veces veíamos que las personas no se animaban. Entonces, viendo todo esto acá de que ustedes están hablando, ver esas preguntas, creo que tenemos acá 3 expertos que los pueden ayudar. ¿A quién le gustaría empezar? Por favor, Javi. Sí, está bien simpática la pregunta. Primero voy a empezar con con las malas noticias. Somos la industria más intensiva en servicio que yo conozco. ¿Qué significa esto? Inclusive más intensiva que los hospitales, que los hoteles y definitivamente mucho más que los restaurantes, más intensivos en servicios. Es decir, los coworks tenemos un número finito de usuarios. No tenemos la misma rotación que tienen los restaurantes, los hoteles, los hospitales. Tenemos mucho menos rotación. Nuestro usuario nos contrata y se queda aquí meses o años o décadas y van a seguir viniendo a utilizar nuestro cowork durante años, 8 horas al día, 4 horas al día, varios días a la semana, varios días al mes. A diferencia de un gimnasio, en donde quizá el usuario del gimnasio nada más va unas horas, unos días a la semana. Quizá el usuario del hotel va una vez al año, una vez al mes o menos al hotel. Y así sucesivamente. Y el usuario de hospital, el paciente, el enfermo, pues, ojalá y se enferme poco y vaya muy poco, vaya una vez en la vida y no tenga que volver, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en este escenario? No sé quién hizo la pregunta, pero ¿qué es lo que sucede en este escenario? Que nuestro usuario conoce nuestro producto y nuestro servicio mejor que los que aquí trabajamos y que lo operamos. Saben a qué horas entra y sale la persona de nuestra recepción, quién la trae, dónde comen, qué comen, el ruidito del aire acondicionado, todos los detalles de los baños, el café, se saben todos los detalles y se vuelve, en cierta manera, muy difícil mantenerlos felices todo el tiempo. Y por eso es que nuestro servicio tiene que ser de primera. Porque seguramente les ha pasado que van a un hotel y tienen alguna mala experiencia o en algún gimnasio, pero pues si vas a un hotel y tienes una mala experiencia, pues no pasa nada. En tu próximo viaje vas a otro hotel y ya no vuelves. Pero ¿qué pasa con nosotros? Si nuestro usuario tiene una mala experiencia, pues también se va a ir y se va a ir a otro lado. La diferencia es que un hotel, por decir algo, de 100 habitaciones, a la vuelta de un año tuvo 20 o 30,000 diferentes huéspedes ese hotel. Y si 100 de ellos quedaron molestos, pues los otros 20,900 o 29,900 quedaron muy felices y no pasa nada.
100 malas experiencias en un hotel no son relevantes. Cuando en nuestro negocio, en nuestra industria, 100 malas experiencias significa que tal vez le quedaste mal a la mitad de tus clientes, al 50%, porque tal vez en tu cowork tienes 200 usuarios y les quedaste mal a la mitad de ellos. Entonces es muy cuidadoso. Y sí, a la persona que hizo la pregunta, es un negocio difícil. Y además de cuidar todas estas cosas que decimos y que sí tenemos o queremos hacer, pues tenemos cafetería, café, baños, controles de acceso, puertas, aires acondicionados, computadoras, servidores, redes inalámbricas, sistemas contra incendio. Y todo eso es susceptible a que algún día falle. Y hay errores humanos en el camino. Entonces sí es una industria muy intensiva y muy demandante. Pero el otro lado de la pregunta es muy divertido y es muy satisfactorio. Nuestros socios aman la comunidad, aman lo que viven. Todo el tiempo estoy recibiendo cartas, correos, mensajes de cómo hemos colaborado en hacerle la vida más fácil y más feliz. La semana pasada estaba yo sentado trabajando en un cowork en Guadalajara y llegó un socio y me regaló una botella de champán junto con una copa promocional con la marca de su empresa. Al día siguiente, otros socios me regalaron una marca de tequila. Hace una semana y media me llega una carta física escrita a mano de una empresa grande, transnacional, del director. ¿Y hace cuánto no me escribían una carta a mano? Y además te la está escribiendo un cliente. O sea, es decir, tiene un valor padrísimo ver que tu comunidad, tus socios, que estás aportando valor, que los haces crecer, que colaboras con sus empresas. Es para mí una satisfacción enorme. Si traes eso en mente, en lugar de ver todo esto que hacemos como más trabajo, lo ves como más divertido, ser parte de todo esto que hacemos en la comunidad. Pero si en realidad lo que tú te interesa es invertir en algo y generar rendimiento, pues quizás sí, el cowork no es para ti. Yo veo que Martín está así, no sé si está así llorando o si está así en el sentido tipo, ese es el camino. ¿Es eso, Martín? Sí, creo que más que nunca saliendo de esta pandemia, cuando sea ese momento, el uso del espacio laboral va mutando, ¿no? En esta situación híbrida a la cual muchas empresas van a ir, hay que darle razones al miembro para venir a la oficina y no quedarse en casa. Y mucho de eso entiendo y creo que va a pasar por la colaboración, por los extras que pueden tener en el coworking que capaz no tienen en casa. ¿Por qué alguien va a molestarse en moverse hacia el coworking y no quedarse en la casa ante la posibilidad de la empresa que muchas, me imagino que van a dar, especialmente dentro del ámbito tecnológico, que creo que para muchos de nosotros es una de las fuentes importantes que tenemos? ¿Por qué van a venirse al coworking? Si la empresa te dice, che, cada uno vos podés trabajar de donde quisieras, de donde haces tu mejor trabajo, bueno, hay ciertos beneficios de quedarse en casa, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de pensar en qué son los extras, qué son los pluses, qué son las bondades que justificaría para alguien vestirse, subirse a la bici, al bondi o subirse a su auto y movilizarse hasta Área 3. ¿Qué pueden tener en Área 3 en esa jornada laboral que lo diferencia de quedarse en casa? Y por encima de esa capa, que tiene que ver mucho con el espacio físico, ¿no? Están las actividades, están las conexiones que generamos, está la energía que uno cuando está en casa está solo, está aislado. Así que siempre poniéndonos ahí en el centro, tratando de ponernos en los zapatos del cliente, del miembro, pero entendiendo que también que el contexto va cambiando. Así que los pluses, creo que va a pasar un poco por ese lado, bastante más de lo que pasaba en el mundo pre-pandemia, donde para muchas empresas ya había cierta obligación de ir a la oficina 5 días por semana. Esos días creo que ya pasaron. Entonces ahora es cómo los atraemos, qué excusas les damos. Me quedé con una puntita acá y me gustaría llamarlo a Bruno,
Porque ustedes tienen toda la parte de las cocinas, tienen la parte de agarrar los hoteles y transformarlos, tienen la parte del gimnasio. O sea, ustedes tienen la parte buena y la parte mala de todo. Básicamente eso, o sea, se ríen y lloran al mismo tiempo. Entonces, con la pregunta que hizo, no apareció el nombre de la persona, pero hay que tener todo eso mismo. Y lo que dijo, complemento con lo que dijo Javier, tenemos la parte buena y tenemos la parte mala, pero al final del día nos reímos en el sentido de, esto es un trabajo por el que decidimos, es el trabajo que elegimos y es el trabajo que nos deja feliz. Es básicamente eso. Sí, porque ustedes abrazan todo. Sí, somos muy abarcativos. La verdad que está muy bueno, es como el Simi y el Jan. A ver, para que acá me quedé decir. Ahí. Sí, vino la noche. Es como el Simi y el Jan, tal cual. Tenemos las partes buenas y las partes malas. De hecho, hay varios puntos en algunos aspectos de lo que comentaba cada uno de los muchachos, de Javier y de Martín, que hacen mucho sentido con lo que hacemos nosotros también. Hay algo que está bueno capaz que aclarar. Nosotros hoy en día estamos enfocados, si bien el cowork ha sido la semilla que ha germinado en un montón de otras cosas, hoy en día tenemos una fuerte pisada en lo que es el rubro corporativo de empresas que reciben la operación y para las cuales desarrollamos espacios que están fundados en la economía colaborativa, ¿no? De colaboración, etcétera. Los coworks siguen estando presentes en los espacios y, de hecho, el fenómeno de la pandemia, de alguna forma, ha también abierto puertas para todo lo que es el cowork y todo lo que son las oportunidades de trabajo centralizado, ¿no? Nosotros tenemos un montón, tal como lo decís vos, un montón de líneas de negocio o productos. Todas ellas son detrás del afán de dar respuestas coherentes con el presente, ¿no? Y con las necesidades y obviamente siempre con esa perspectiva de innovación, de lo que es ofrecer una experiencia, etcétera. Y uno va incorporando pequeñas cosas. Yo escuchaba a Javier hablar de cómo es el tema de las maratones o el tema de la reforestación. Y es fantástico, ¿no? Porque a nosotros nos pasa con de repente muchas cosas que han iniciado como una idea bastante lejana y es como que la realidad se encarga de ir haciendo como una especie de adición, como una adición marginal, ¿no? Que uno se va dando cuenta cómo van creciendo determinadas cosas, la atracción que van adquiriendo. Y llega un momento en el cual uno se pone capaz de una postura un poco más reflexiva y es capaz de darse cuenta de en qué se han transformado todas esas cosas, ¿no? Que no las ha visto o no ha percibido de qué forma han crecido y después terminan siendo nuevas unidades de negocio, nuevas conversaciones. Sinergia tiene una postura muy activa con respecto también a lo sustentable y al medio ambiente. Ahí nos parecemos mucho con Javier. Sinergia, por ejemplo, lo que tú decías de los hoteles, nosotros seguimos una línea de trabajo muy importante que tiene que ver con el statement de que no hay un edificio más sustentable o más verde del que ya está construido. El hecho en sí mismo de estar generando nuevos edificios para cargarlos con usos que en realidad podrían estar siendo absorbidos por la infraestructura urbana que ya tenemos, con los edificios que ya tenemos en stock, ya genera un daño para ese medio ambiente, ¿no? Para esa forma en la que gastamos nuestros recursos y obviamente en la que volcamos al ambiente CO2 y todo lo que es la huella de carbono. Nosotros tenemos en todo lo que es la unidad de emprendimientos, que es una unidad dentro de lo que está dentro del paraguas, llamémosle, en lo que es la vertical de contenidos, que en esa es un poco la que quiero preparar ahora porque me parece que es la que tiene que ver con esto, ¿no? Con la sangre que se le inyecta a las otras verticales. Hay una unidad específica que es emprendimientos, que es muy similar a la que contaba Javier, de cómo se identifican esas ideas y se tratan de llevar al siguiente nivel. Nosotros estamos muy enfocados en esa parte en particular. De hecho, el último batch que se hizo está orientado a empresas que tengan que ver con proyectos sustentables y con proyectos educativos. Y también, al tener una infraestructura de espacios de trabajo como la que tiene hoy en día Sinergia, es muy sencillo de tratar de abrazarlos y de darle lo que necesita, o por lo menos lo que nosotros les podamos dar para que esos proyectos toquen tierra y se puedan materializar de forma satisfactoria.
Nosotros tenemos bien claro, tú lo dijiste al principio, una vertical que llamamos Workspace, que es todo lo que son coworking, puestos y espacios corporativos para empresas. Ahí sucede todo lo que más o menos conocemos. Después tenemos Hospitality, que funcionan dentro de la vertical de Hospitality hoteles y funcionan co-livings. Los co-livings son como los coworks, pero orientados al fenómeno de la vivienda, no solamente a lo que es el fenómeno del trabajo. Y después tenemos otra vertical muy grande que significa eso de los contenidos. Los contenidos es lo que hace que todo lo que suceda en las otras dos grandes verticales de Workspace y Hospitality haga sentido y funcione de forma cohesiva. En las unidades de contenido se desarrollan programas gastronómicos. Antes de venir para acá estaba participando de un producto de la unidad de educación que se llama Ideas para Degustar, que lo que hace es proponer conversaciones en torno a temas específicos. Está constantemente generando ese tipo de cosas, lo que llamamos la operación, ¿no?, de los propios espacios, y ahí obviamente que el COVID le ha pegado de lleno a muchos de los eventos, ni que hablar los maratones, pero después también en el día a día hay muchos eventos que formaban parte de nuestra rutina, ¿no?, como usuarios de este tipo de espacios, que ya no están teniendo lugar, afters, encuentros post-trabajo, jornadas de running, gimnasia funcional. Hay un montón de actividades que de repente ahora con este nuevo paradigma del COVID ya no se están pudiendo implementar de la misma forma, pero sí nos están obligando a pensar incluso de forma lateral, de forma diferente, para poder dar incluso una respuesta cuando todo esto pase que contemple todo lo que ha sido este fenómeno de la pandemia. Pero yo creo que si te tuviese que decir de alguna forma por qué es que hacemos esto de abordar muchas cosas, y aunque parezcan muchas, están detrás de una filosofía de que capaz que la mayor parte de las veces tendemos a solucionar problemas o situaciones agregando cosas, ¿no? Es como funciona el cerebro, tiene que ver con la supervivencia. O sea, el cerebro funciona para la adición. Muy pocas veces estamos acostumbrados a solucionar problemas desde la resta. Nosotros, teniendo un panorama, un ecosistema tan grande de cosas, todo el tiempo surgen nuevas ideas y nuevas líneas y tenemos que hacer un ejercicio muy grande por ver qué sacamos o qué no hacemos con todo lo que eso nos puede llegar a costar, porque es diversión pura. Lo que dice Javier es así. Duele mucho, es sufrimiento, pero al final del día uno termina dándose cuenta de que vale la pena. Entonces, creo que es un equilibrio. En nuestro caso, el valor real de todo lo que entendemos que tiene que ver con sinergia lo tiene el conjunto de todas esas cosas, que están cuidadosamente curadas y desarrolladas. Si fuesen cosas capaz que por separado y funcionasen de forma aislada, desconectada, yo creo que no sería lo mismo. Un poco en esa línea que planteabas, Matías. Ya, bueno, va un poco más. Voy a seguir un poquito con lo que ustedes tres, voy a agarrar una palabra con que ustedes tres hablaron, que es el corporativo. Solo siguiendo. Voy a hacer una pregunta antes y ahí ya hago la hincapié con esa pregunta que está ahí abajo. Nosotros estamos hablando siempre en el corporativo, el corporativo, el corporativo. Nosotros, cuando decidimos hacer este evento, nosotros conversamos con Coworking Brasil, con Fernando. Fernando es el que hace el censo de Brasil y es el que nos incentivó y nos dio la primera edición para hacer el censo latino. Entonces, a partir de agosto, fines de agosto, como en septiembre, nosotros vamos a hacer el primer censo latino de espacios flexibles. O sea, nosotros como Colatán, no vamos más a dividir lo que es coworking o lo que es business center, porque en realidad somos todos espacios flexibles de trabajo. Entonces, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Porque Martín tiene una idea de lo que es coworking, Javier tiene una idea de lo que es un business center, Sinergia tiene una idea de lo que son espacios múltiples de trabajo, pero en realidad somos todos espacios flexibles de trabajo. Y todos llegamos en un mismo consenso. Todos necesitamos del corporativo para vivir. Y ahí me incluyo yo también como dueño de un coworking. Y ahí va la pregunta clave. ¿Necesitamos básicamente de corporativo
o ahora con este modelo de trabajo híbrido, esto puede disminuir un poco. ¿Se creen que ahora toda esta necesidad del corporativo puede disminuir o no? Por favor, Javier. Gracias, muchísimas gracias, Matías. Pues mira, yo creo, yo soy en esencia antisensacionalista. ¿Qué significa esto? Cuando hace 5 años todos tendían a los espacios abiertos, pues yo decía, ¿cómo vas a trabajar todo el tiempo en un espacio abierto? Y pues me empecé a dar cuenta que la gente que tenía sus audífonos ni siquiera tenía música, era nada más para que no le interrumpiera, ¿no? Entonces, creo que el balance es importante. Hoy en día, los corporativos tuvieron que aprender medio que a la fuerza, que no es tan indispensable tener todos el mismo horario y todos el mismo lugar de trabajo todo el tiempo. Es decir, era un extremo que era muy eficaz hace 20 o 30 años, pero la tecnología de las videoconferencias no es nueva, tiene 20 años, no sé si alguno de ustedes se acuerda de PictureTale. Skype es una empresa que tiene 15 años, obviamente ahorita pues Zoom es la que más se volvió protagonista en esta época, Polycom, Lifesize, hay muchísimas marcas. Entonces la tecnología ya tiene décadas de existir, el correo electrónico, el internet, la videoconferencia, para trabajar de manera sincrónica, asincrónica y remota. O sea, no tenemos que estar colaborando al mismo tiempo y no tenemos que estar colaborando en el mismo lugar. Pero también estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Martín. No puedes estar aislado trabajando en tu casa. O sea, las buenas ideas, las grandes ideas vienen de colaborar físicamente. El roce humano es muy importante. Entonces, yo lo que veo que va a pasar, Matías, es que los corporativos se van a descentralizar un poco. Van a tener, en lugar de estos centros de trabajo de 5,000 colaboradores, pues quizá van a tener centros de trabajo de 100, de 200, de 500. En una ciudad quizá van a tener 3, 4, 5 corporativos. O también creo que lo que va a pasar es que cuando contraten talento de otro lugar, en lugar de expatriarlo y llevarlo a vivir a la ciudad del corporativo, pues quizá le van a permitir venir una vez al mes o 2 y van a rentar una oficina remota en la ciudad donde es esta persona, van a rentar un cowork y entonces van a estar trabajando desde coworks. Yo veo a los coworks muy protagónicos en el ambiente de trabajo en los próximos años. Creo que todos los corporativos, creo que absolutamente todos los corporativos, de alguna manera u otra, le tienen que dar a su empleado una forma flexible de trabajar. Creo que las empresas que quieran continuar con un horario de 9 a 5 todos los días, vienes aquí, van a perder competitividad laboral. Entonces, la gran mayoría va a dar alguna opción de trabajo flexible y pues para eso vamos a estar aquí todos los coworks esperando con gusto a estas empresas que han entendido que trabajar presencial tiene mucho valor y trabajar remoto también tiene mucho valor desde un lugar adecuado para trabajar. He estado hablando del trabajo remoto, no de trabajar desde casa. Trabajo desde casa también puede servir si tienes un lugar adecuado, si no hay interrupciones, si no hay ruido, polvo, la temperatura, un buen enlace, una buena iluminación. Entonces, parte del trabajo se puede hacer desde casa o desde algún lugar remoto adecuado, apropiado. Por ejemplo, nosotros en los coworks, pues tenemos paquetería, copiadoras, buenos servicios de internet, una red segura de datos. O sea, cumplimos con muchas otras cosas que difícilmente vamos a encontrar en todos los hogares. Yo creo que, al menos en el caso de México, son muy pocas las personas, me atrevería a decir que ni el 1% de los hogares de México tienen un lugar adecuado para trabajar. Hay mascotas, cónyuges, hijos, o inclusive timbran la puerta cuando tú estás en una llamada. Entonces necesitamos encontrar esta forma mixta de trabajo, parte en un corporativo, parte en un cowork, parte tal vez tú solo, aislado en tu casa, procesando una hoja de cálculo, escribiendo algo, leyendo algo. Y vamos a dejar lo que veíamos hace 10 años, que era
todo era espacios abiertos y colaborativos, porque tampoco es posible, o todo es encerrado en un privado sin que nadie te interrumpa, porque tampoco es. Vamos a ver esta matiz de diferentes opciones dependiendo de las responsabilidades y del tipo de trabajo que cada quien hagamos. Martín, vi que estabas coincidiendo y queriendo poner algo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Javier. Y respondiendo un poco a tu pregunta inicial, Matías, el corporativo. Creo que en estos últimos 10 años, y de alguna forma agradezco a WeWork en gran parte a esto, creo que la audiencia total para los coworkings y los espacios flexibles, como vos decías, creció mucho. Dejó de ser solamente para emprendedores o para startups tecnológicos, y una buena parte de ese crecimiento tiene que ver con llegar a los corporativos. Y WeWork en gran parte puso mucho enfoque en lograr eso. Y mucha plata de marketing, y bueno, creo que de alguna forma eso también nos benefició a todos, ¿no? A todo el segmento, a toda la industria. Y la pandemia creo que solo va a acelerar eso, ¿no? Esta descentralización, modelos híbridos, policéntricos, llamarlo lo que quieras, pero claramente en un mundo muy incierto, donde es muy difícil saber a dónde vas a estar parado a 1 año, a 2 años, la posibilidad que ofrecen los coworkings de flexibilidad de contrato, de no inversión, está muy bien posicionado para dar respuesta a un mundo a donde todo se está definiendo medio sobre la marcha. Y creo que los corporativos, que en muchos mercados son una buena parte de la fuerza laboral total de una ciudad o un mercado, tienen mucho que ver con eso. Bruno. Yo creo que en nuestro caso tiene un nivel más de diversión todavía porque son los dos nuestros clientes, ¿no? Es como que por un lado tenemos los espacios corporativos, nosotros desarrollamos el porcentaje más alto de nuestros espacios está orientado al segmento corporativo. En un formato flexible, como decías vos, y con incluso, ahora tomando el último que decía Martín, muchos beneficios en torno a la inversión, al desembolso que tienen que hacer las empresas para empezar a operar. Nosotros absorbemos toda lo que es la inversión en CAPEX, pero obviamente que estamos de alguna forma repensando todo lo que son estos productos porque, como es claro, y a eso entiendo que apunta la pregunta, todo esto de la pandemia es a los primeros que les está pegando, a todos aquellos que desde por allá, por el 1600, cuando Isabel I le otorgó a la Compañía de Indias Orientales el título de empresa, desde ese momento quedaron condenados las personas de las empresas a que únicamente se trabajaba en un espacio, únicamente se podía trabajar en un lugar en donde tu supervisor pueda cerciorarse de que vos estabas trabajando. No existía esa confianza, ese nivel. Obviamente que tampoco existían tecnologías como las que citaba Javier, que tienen que ver con la capacidad que tengamos de trabajar desde lo remoto. Todo eso perduró en el tiempo. Nunca tuvimos la posibilidad ni la infraestructura como para plantear un camino alternativo. De hecho, los nómades digitales eran una especie bastante rara, que era capaz a veces de aparecer por alguno de nuestros coworks con demandas súper efímeras y que de repente uno no los interpretaba como parte de la masa y del conjunto porque eran hechos extremadamente aislados. Esto lo cambió todo. El COVID vino y más allá de que fue a la fuerza y que fue un cambio acelerado, lo que hizo fue demostrarle a un montón de personas cómo era posible implementar un formato de trabajo híbrido, un formato de trabajo remoto. Cómo todo ese miedo que teníamos sobre qué tanto van a producir o qué tanto van a rendir, en realidad era una ilusión. Pero así como te digo eso, también te cito palabras de Martín y también esa preocupación que tenía Javier sobre, bueno, ¿qué está pasando con esa gente que está en las casas con todas esas distracciones, con todas esas tensiones extra? ¿Qué está pasando con la salud mental de esas personas? ¿Qué está pasando con las condiciones en las cuales esas personas pueden llegar a establecer un límite entre cuándo cortar y cómo rendir? Realmente todo eso se está viendo afectado. Entonces, particularmente nosotros, al tener a los dos lados de esta moneda, al tener al público corporativo en nuestros espacios y querer tenerlo bien, y por otro lado, al poder desarrollar estas plataformas de trabajo más orientadas a lo que puede ser el coworking, lo que nos está ofreciendo es una oportunidad única
para poder hacer una mezcla entre los dos y desarrollar este tipo de plataformas como las que me imagino que Javier se visualiza siendo parte, ¿no?, de estas estructuras explayadas en las grandes ciudades, en donde le permite a los colaboradores de empresas corporativas que a la fecha tenían como única alternativa ir a un sitio a trabajar, pasar tarjeta, marcar una huella digital. Ahora la alternativa puede llegar a ser que la empresa ponga a disposición de esa persona o de ese grupo de colaboradores una opción diferente, que no tenga por qué ser un lugar cerca de su casa. Nosotros nos estamos imaginando como que la empresa pueda poner a disposición de las personas, que las personas trabajen desde donde quieran. Porque desde el lugar en el mapa que puedan señalar con el dedo, siempre haya un lugar cerca al cual poder ir a trabajar con niveles de confort según garantías que nosotros establezcamos. Entonces, realmente todo esto ha sacudido el tablero y ha sometido a todo este tipo de empresas como nosotros que nos dedicamos a los espacios de trabajo a tener que pensar un poco más, ¿no? A tener que pensar de forma creativa cómo hacemos para que se configuren todos estos puzzles de condiciones y de protocolos y de nuevos valores que asignan las empresas al hecho de retener talento. Ahora las empresas contratan talento en cualquier lugar, si en total el trabajo remoto es así. Entonces, las empresas tienen ahora la necesidad de poder ofrecer este tipo de productos. Nosotros, obviamente, que no somos ajenos a eso, ya te digo, tenemos las dos caras de la moneda y estamos trabajando en soluciones justamente para poder ofrecerle tanto a las personas que simplemente quieran un lugar para trabajar, freelancers o de empresas que no implementen este tipo de metodologías híbridas, incluso empresas que no sean parte de Sinergia, pero también a las empresas que están dentro de nuestros espacios, ofrecerles la transformación de su oficina ya obsoleta y formar parte a su grupo de colaboradores de esta especie de membresía en la cual podrían llegar a visitar cualquiera de estos espacios que van a estar dispuestos de forma distribuida, obviamente estratégica, a nivel urbano. Y esto no se limita, en nuestro caso, a Uruguay, obviamente, ¿no? Ahora no hay fronteras. Ahora, para todo esto, el trabajo remoto, uno tiene que tener presencia mucho más esparcida de lo que nos imaginábamos antes. Pero ya te digo, es un tema que a mí, por ejemplo, me tiene muy motivado y creo que es un cambio como no se veía hace mucho tiempo en lo que son las plataformas de espacios para el trabajo. Nosotros mañana tenemos un panel de que nosotros, se llama lo que cambia en la búsqueda de los clientes. Y charlando con las dos personas, que es Pablo Di Filippo y con Luis Pérez de Instant Office, nosotros tenemos perdón, nosotros tenemos la palabra del momento es el Anywhere Office. O sea, que las personas pueden trabajar de cualquier lugar, en cualquier momento, y es la palabra del momento. O sea, ya no hay más la necesidad de ir a la oficina, pero el punto principal es cuando todos estemos vacunados. Entonces, nosotros sabemos que este es el momento del coworking. En realidad, que ni he hablado, de los espacios flexibles. Nosotros, sea Brasil, Uruguay, México, Chile, Colombia, estamos todos animados, pero necesitamos todavía esperar, creo que es este punto de 50, 60, 70% para saber lo que va a pasar con el mercado. Y ahí no sé cómo estamos con todos, si todos concuerdan o no con todo eso. Muchachos, tengo mi oráculo acá en el oído que me está matando porque ya pasamos un montón acá. Creo que esta charla iría para 2, 3, 4 horas para otro encuentro. Me encantaría seguir con todo esto. Yo tengo por lo menos 5, 6, 8 preguntas acá de toda la audiencia. Tenemos, no sé si el récord de la audiencia con todo esto acá, me está hablando también una. ¿La vas a poner, Bruno? ¿No? La pregunta de acá. Katia Muñoz, que pregunta, ¿cuál es la diferencia que se ve en la evolución del coworking en Latinoamérica de las otras regiones? Está ahí la pregunta. Latinoamérica de las otras regiones. Si ustedes tienen ese eje para las comparaciones. Bueno, Matías, yo no creo que pueda contestar la pregunta de Katia.
así que se la voy a dejar a Martín y a Bruno. Lo que sí creo es que el ecosistema de emprendimiento en Europa, en Estados Unidos, en Japón y en algunos otros países, en Singapur, tienen mucho fondeo, hay muchos recursos. No es lo mismo ser un emprendedor en Manhattan, en San Francisco, que ser un emprendedor en la Ciudad de México. La cantidad de emprendimientos con fondeo de 50 millones de dólares o de 10 millones de dólares en México, hay uno al año o dos. Y en Manhattan yo creo que hay uno al día, o en San Francisco, ¿verdad? O uno a la semana. Entonces, definitivamente esto impacta a la industria del cowork. Yo creo que los espacios de cowork en México pues tienen que estar adecuados al ecosistema emprendedor y adecuados para el nivel de corporativos que nos demandan servicios de alta calidad. Y también creo que no debemos de confundirnos como proveedores de servicios, de lugares para trabajar, en querer abarcar todo el mercado. Nuestra industria es nueva, tú hablabas de 2005 en delante, entonces no hay una segmentación tan clara aún. No dudo que siga segmentándose nuestra industria. Los coworks de mamás, los coworks de emprendedores, los coworks de corporativos, los coworks de lujo, los coworks de bajo costo. O sea, se va a seguir segmentando, así como hay hoteles, hostales, para todas las categorías. Los coworks definitivamente vamos a tener que especializarnos en un mercado que podamos ofrecer un producto, un servicio costo eficiente para ese mercado. Entonces yo creo que esa puede ser alguna de las diferencias con la industria de los coworks en otros países. Martín, tú que trabajas con startup, a ver, ¿también concuerdas? Sí, totalmente. Estando en Buenos Aires, Argentina, que es el único lugar que nosotros operamos, hay una escasez de capital tremenda y una situación económica, macroeconómica en Argentina de desafíos enormes. A ver, con solo mencionar un indicador, los últimos 12 meses acá en Argentina estamos con 50% de inflación, mirando 12 meses para atrás. Tasa de inflación de 3, 4, 5% mensual y dificulta muchísimo. También hay un montón de controles de cambio, el tema del dólar, así es muy, muy, muy difícil acá en Argentina lograr financiamiento hacia afuera del país. Respecto a la pregunta puntual, creo que la historia, a ver, nosotros acá estamos en invierno, estamos en la mitad de una segunda ola de COVID o no sé si la tercera, ya no sé cuál es, pero claramente el tema de la pandemia sigue golpeando fuerte y eso atenta contra la vuelta hacia los espacios, ¿no? Nosotros tenemos una tasa de ocupación muy, muy alta, por encima del 90%, pero muy poca gente que está viniendo a los edificios, porque nuestros clientes están siendo muy cautos todavía, la gran mayoría, aunque tenemos espacios hiperventilados y muy cuidados con todas las buenas prácticas. Las empresas, cuanto más grande la empresa, más cauto está haciendo con su política respecto a sus empleados. Así que al día de hoy seguimos teniendo una cantidad muy baja de gente en los edificios. En Estados Unidos ya están en otro momento. Así que, ¿cómo sigue esta historia para Latinoamérica? Se está viendo. Y respondiendo a la pregunta, honestamente, no sabemos. Por lo menos yo no sé cómo va a ir evolucionando y saliendo de la pandemia. Sí tengo toda la fe del mundo que tenemos a nivel conceptual un lugar muy único para acompañar empresas grandes y chicas como industria en un mundo poco previsible. Pero hoy we're still kind of waiting to see what happens. Yo soy norteamericano, no lo había dicho, pero cada tanto me sale el inglés, so sorry. No problem, man. Bruno, para terminar. Sí, yo para no pisarme de repente con lo que dicen los chicos, que me parece que está muy bien, simplemente capaz que abordarlo desde una perspectiva, porque a mí no me termina de quedar claro si se refiere a partir de ahora, a partir de este cambio
histórico de este hito que es la pandemia, cómo están evolucionando, voy a tratar de responderla en un sentido de cuáles son las diferencias que siempre han existido o sea, cuál es el gap que hay entre lo que son los coworks o los espacios de cowork en Europa y lo que son los espacios que puedes encontrar en Latinoamérica. Y eso claramente tiene componentes tecnológicas que cada vez son menos. La tecnología cada vez es más omnipresente y cada vez es más global en ese sentido. Capaz que los avances que puedes llegar a encontrar implementados en espacios que estén en Europa o incluso en América, en Estados Unidos, no son tan diferentes a los que podés encontrar acá. Lo que sí tiene para mí Europa y Estados Unidos es un estatus a nivel cultural con respecto a este tipo de proyectos mucho más avanzado del que tenemos acá. O sea, en ese tipo de sociedades, el fenómeno de la economía colaborativa es algo que se toma con mucha más naturalidad de lo que lo hacemos en Latinoamérica. Acá somos latinos, nos gustan otras cosas. Yo les decía hace un rato, desarrollar un negocio en Latinoamérica tiene un montón de barreras que tienen que ver con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra propia cultura, con cómo la entendemos y cómo la contextualizamos. Yo no creo que, sinceramente, no creo que puedas ir a un espacio de un cowork en Europa o en Estados Unidos y encuentres una diferencia a nivel de la propuesta muy diferente a la que puedes encontrar en los espacios de Javier, los espacios de Martín o en Sinergia. Tal vez sí puedas encontrar diferencias en cómo se está viviendo ese espacio, qué tipo de dinámicas están existiendo, qué es lo que está haciendo la gente. En ese tipo de cosas sí creo que pueden haber muchas diferencias. Pero a nivel del diseño, a nivel de la propuesta espacial, a nivel de los servicios que se le entregan, yo creo que no hay muchas diferencias. Se ha ido acompasando con el desarrollo de tecnología, con el desarrollo de un montón de cosas y obviamente con la globalización de todas las cosas que suceden en torno a todo este fenómeno del trabajo. Así que creo que hoy en día estamos muy, muy parejos, por lo menos en el producto, y eso nos permite ser bastante competitivos incluso para extranjeros. Nosotros recibimos muchos extranjeros que el feedback por lo menos tiene que ver con eso, ¿no? De que hay un nivel similar, obviamente que no se genera la comunidad que capaz que sí se genera en otros, pero eso tiene que ver con aspectos más culturales. Solo para terminar, voy a contar una historia que pasó con nosotros. Cuando montamos con Latam, nosotros, yo y mi socio Fabián de Ecuador, nosotros salimos de una conferencia en Estados Unidos y uno se volvió hacia el otro, recién nos habíamos conocido y ahí en buen ecuatorianés, él me dijo, chucha, hermano, escuché bien. Ahí yo lo miré y le dije, sí, creo que sí. El tío consiguió un préstamo de 10 millones de dólares para abrir su primer coworking. Ahí le dije, sí, fue lo que escuché. Entonces, no estoy tan mal en el inglés, ¿no? Me dijo, chucha, yo conseguí 10 mil dólares en el banco y me considero el hombre más rico de Ecuador. Entonces estamos viendo las diferencias que nosotros tenemos entre Latinoamérica y entre Estados Unidos. Por eso que una de las frases que nosotros tenemos con Latam es somos latinos, somos diferentes, y es uno de los motivos. 30 segundos para que, por favor, se despidan y los agradecimientos finales para nuestros asistentes. Por favor, Martín, empieza. Juan Matías, gracias de nuevo por la invitación. Fue un gusto, aprendí muchísimo de Javier y de Bruno, me encantó escuchar sus historias y sus ópticas. Y yo muy optimista para el futuro de nuestra industria. Creo que the best is yet to come, como se dice en inglés. Así que creo que estamos en el lugar indicado. Y espero de acá a un año que podamos reencontrarnos y poder contar un poquito en carne y hueso cómo fuimos viendo esta salida de la pandemia y cómo tuvimos oportunidades todos. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Martín. Bruno, por favor. Bueno, muchas gracias, obviamente, que a Javier y a Martín por la transparencia y también por poder compartir. La verdad que muy interesantes las historias. Me voy con un montón de inquietudes, un montón de pistas, de cosas que me han generado mucha curiosidad. Espero que en algún otro momento nos podamos juntar a conversar sobre algunos temas que se sobrevolaron simplemente. Obviamente que un agradecimiento especial
para vos, Matías, y para todo el equipo de Colacam, que me parece que están haciendo un laburo fantástico. Proponer este tipo de conversaciones me parece que lo que genera justamente es eso, enriquecer el colectivo con este tipo de testimonios y de perspectivas sobre temas que hoy en día es un muy buen momento para hablarlos. Hoy en día hay campo fértil para la creatividad, hay campo fértil para la innovación, y creo que está buenísimo encontrarse con tanta gente que tiene un profundo interés por brindar un servicio de calidad que realmente solucione cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido me voy muy motivado, así que realmente te agradezco a ti, a la instancia del evento, porque me voy con mucha energía, por lo menos para seguir encarando la semana. Acá en Uruguay hace un frío terrible, me voy con mucha energía para encarar el resto de la semana y muy motivado, así que les dejo un saludo y obviamente que nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Gracias, por favor, Javier. Bruno, Matías, Martín, muchísimas. Ha sido un panel pues lleno de aprendizaje. Tomé una foto ahorita aquí a mi monitor y me gustaría compartirla en mis redes, así que por ahí si me pasan sus redes sociales, a mí me pueden encontrar en Instagram como Isa o en cualquier de estas redes sociales. Como concuerdo con Bruno y con Martín, llenos de oportunidades, vienen meses muy divertidos. Fue un impacto fuerte para nuestra industria los últimos año y fracción. Como bien dice Martín, tenemos muy buena ocupación, pero al mismo tiempo la gente dejó de venir a los lugares de trabajo durante un tiempo. Afortunadamente en México las cosas están prácticamente normales o casi normales en temas de utilización del espacio de oficina, de restaurantes, etcétera. Faltan muy poquitas cosas por abrir. México lleva aplicadas casi 50 millones de dosis, según entiendo. Quiere decir que hay muy buen avance en ese tema y pues seguimos avanzando. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Matías. Antes de todo, agradecer la participación de ustedes tres. Yo siempre digo, desde la primera ponencia, yo estoy aquí no como mediador, pero sí como alumno, porque lo que estoy aprendiendo en todo este evento es algo increíble. Entonces, muchas gracias por poder compartir todo el conocimiento que ustedes me están pasando. Entonces, muchas gracias por todo lo que ustedes nos están pasando. Gracias a todos los asistentes. Creo que hoy fue el día que más tuvimos audiencia en este panel y en el panel de mujeres líderes. Entonces, es algo que después lo vamos a compartir. Muchas gracias a todos. Mañana los invito. Tenemos el panel de lo que cambia en la búsqueda de los clientes. Después tenemos la innovación, comienza en los coworkings y después terminamos con soft landing. El coworking es el mejor lugar para tener eso. Entonces, muchas gracias a Bruno, a Martín, a Javier, y ojalá nos veamos pronto para otras discusiones como esta, que la verdad faltó tiempo para hablar de tantas cosas buenas. Un gusto tenerlos a todos y una excelente semana para todos. Un saludo. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias.